Bienvenidos a nuestro programa, su programa Geoeconomía, su mundo, el cual se transmite en los canales 101, 1101 de HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Asimismo, contamos con el satélite Eutelsat para los Estados Unidos y todo el continente americano. Por otra parte, disponemos de grandes plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, sumundotv.com. Antes de dar entrada al programa, queremos llamar la atención por las rebajas anunciadas a los combustibles por el gobierno, los cuales consideramos que fueron unas rebajas pírricas, ya que debieron de haberse reducido en más de 52 a 30 pesos por galón. Por otra parte, el diésel debería de andar en el entorno de 198.20 el galón, el gas licuado debería de estar puesto de 8.12 el metro de BTU, y por otra parte la reducción de los precios en las gasolinas regular debiese de andar por debajo de los 223.40 pesos el galón. Creemos asimismo que el gobierno está y continúa recuperando parte del dinero que había transferido y de un sacrificio fiscal, no subsidio, pero debe ir buscando ya otras fuentes que vayan a las grandes ganancias de los que manejan los combustibles. Es muy fácil, compañeros, aplastar a los pequeños con impuestos indirectos y no cobrar a los grandes, que se amparan en fideicomisos para evadir el pago de impuestos. El impuesto a los combustibles, en la forma como está, termina siempre siendo una doble tributación. Hoy tenemos y traemos unos temas muy, muy profundos. Cuando digo profundo, porque es de agua y alimento básico para la vida. Nuestros compañeros, como de costumbre, nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas, nuestro coordinador estadístico Pedro Álvarez, nuestra número 1 y prestigiosa ingeniera química y estadística y analista Maridalia Rodríguez. Buenos días. Y asimismo, para darle continuidad, Maridalia hará la presentación en qué consistirán nuestros bloques, para los cuales ustedes que le van a dar like, no se olviden, me gusta, para que puedan ser vistos cada vez más estos programas. Así es, Luis, hoy tenemos un programa bastante dinámico, por así decirlo, así que acompáñenos desde el inicio hasta el final. A las 9:20 vamos a tener una llamada directamente desde la zona fronteriza de República Dominicana, y en nuestro segundo bloque a las 9:30 vamos a tener nuestra entrevista central con dos personas sumamente capacitadas. Vamos a tener al doctor Dionisio Hernández, quien nos va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y por otro lado vamos a estar hablando también con relación a todo lo que tiene que ver con la gestión del agua a través de la mano del ingeniero Leonardo Mercedes, quien es un experto en todo lo que tiene que ver con este sector. Y bueno, ya finalmente a las 10:40 vamos a tener la llamada de nuestro sociólogo José Luis Kepis, quien nos acompaña como cada sábado en ese bloque que es importantísimo, sobre todo
en un momento tan coyuntural con todo lo que tiene que ver con el tema migratorio desde los Estados Unidos. Así que, señores, siéntense y preparados, porque hoy sí que tenemos un programa bastante especial, como cada sábado, pensando en, digamos, que esas informaciones que son de interés nacional que hay que llevar hacia cada uno de los hogares de República Dominicana. Señores, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Yo quisiera puntualizar. Nosotros en República Dominicana estamos teniendo muchos inconvenientes, no diría problemas, para no se vea que es muy grave, de la vida cotidiana, y hay que resolverlo, no hay que esperar a hacer grandes reformas. Por ejemplo, me observo en el país que se habla de policía escolar, concretamente en Santiago. Hoy aparece en la prensa de que hay una gran parte de las escuelas públicas no cuentan con policía escolar. Eso es un tema que hay que ponderarlo detenidamente y ver qué se resuelve, porque la violencia escolar cada día es mayor. Pero lo que quiero destacar, ¿cómo es posible? Aparece en la foto, usted la puede ver en un matutino. No me diga cuál, porque después no quiero que se vea que estoy haciendo propaganda, pero es de los principales. Una policía, una mujer policía escolar con un arma de fuego que porta. O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible que una policía escolar, o sea, no tanto como entidad, pues eso, sino en términos de atención a los niños, tenga arma de fuego? Lo que estamos es sencillamente creando condiciones para una desgracia. Otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, aparece también hoy en la mañana, en un matutino, que habla de la violencia que hay en Estero Hondo, y parece que ha habido una serie de hechos. Por ejemplo, nos hemos enterado de la trágica muerte de una pareja que primero fue torturada, luego fue apaleada hasta la muerte y después fue quemada. Es decir, que es un crimen con mucha hazaña. Hasta ahora, por sus la empleadores. investigación policial dice que fueron 2 trabajadores que habían sustraído bienes dentro de la hacienda y que se le había exigido que devolvieran digamos, esos bienes robados. Pero lo que quiero destacar es que cómo es posible que hay una investigación en marcha, se le dé un giro, que se diga haitiano. Aquí no es cuestión de haitianos o de dominicanos, cubanos, estadounidenses, lo que sea, sino de que todo el que ha cometido un delito, un crimen en República Dominicana, debe ser procesado de acuerdo a la ley. Ahora, lo que no dice ese periodista, ¿verdad?, porque se oculta, y es un desconocimiento en gran medida de historiadores en República Dominicana, en gran medida de sociólogos, en gran medida de los economistas, de que en Estero Hondo la mano de obra viene desde el siglo XIX, mano de obra haitiana. Y esa mano de obra haitiana, sencillamente hay que considerar que de una manera u otra han tenido, ¿verdad?, sobre todo. ¿Desde cuándo dijiste? Del siglo XIX, porque hay también sociólogos que hablan de que aquí se desarrolla la migración en el siglo XX. No es verdad. No. Es una equivocación que cometió, y voy a decir el nombre, José del Castillo, que tiene un ensayo de lo más valioso en el país. Así mismo. No, eso es una falsedad histórica que se le puede demostrar con documentos. Y no quiero hablar en el aire, pero lo que quiero indicar es mucho cuidado con estar acreditando crímenes a comunidades extranjeras. Eso no nos conviene como país y nos deja muy mal parados. Así es, Pedro, adelante, buenos días. Bueno, hay un punto que está sobre la mesa y va a estar sobre la mesa durante largo tiempo, porque es el asunto de la inflación, del costo de los bienes de la canasta alimenticia. Recientemente se dio un álgido debate entre Ivanhoe Cortiña, NG, y Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, por una información que publicó Proconsumidor diciendo que la canasta básica de alimentos era inferior a diferentes países latinoamericanos y en particular mucho más baja que las ciudades donde residen los dominicanos en Estados Unidos. Esto ha generado la discusión porque de una u otra forma el debate ha sido muy ríspido y la gente en sentido general habla de la competencia o no que pudiera tener una institución como Proconsumidor
para darle seguimiento a estos temas, habiendo ya desde hace muchísimos años una investigación que realiza el Banco Central de la República Dominicana para seguir los precios, la evolución de los precios. Y las metodologías que se han usado no han sido las más apropiadas y por eso se ha criticado. Y también esto llama precisamente la atención del rol que debemos jugar los profesionales que de una forma u otra intervenimos en la elaboración de esas informaciones para edificar mejor a la ciudadanía y también poder buscar soluciones a estos problemas. Así es. ¿Sí? Así es. Vamos a pasar a una llamada que tenemos directamente desde la zona fronteriza del país y mientras nos contactamos, pues podemos seguir comentando al respecto de la situación escolar en República Dominicana, que es un tema, señores, que nos debe preocupar. Ya no es ni siquiera una cuestión de meramente de aprendizaje o de calidad educativa, sino que tiene que ver con la sociedad en sentido general, que es un reflejo de lo que está pasando hacia adentro de las escuelas. Aquí las autoridades tienen un rol importante, como explicaba don Luis. Yo creo que aquí realmente se necesita investigar cuáles son esas cuestiones estructurales que no solamente se dan hacia adentro de las escuelas. Y recordar también el rol que tiene papá y que tiene mamá en todo lo que está pasando en las escuelas de República Dominicana, porque como dije hace un momento, este es un tema que nos involucra a todos como sociedad y que nos invita a reflexionar y a ver qué es lo que realmente está pasando en República Dominicana. Bueno, creo que ya tenemos a la persona que nos va a contactar directamente desde la zona fronteriza, quienes nos va a estar comentando qué pasa en esa zona fronteriza, porque muchas veces desde aquí, desde Santo Domingo, desde las grandes urbes, se dice y se habla mucho y hay muchos estudios que se hacen sobre esas zonas, pero quienes viven ahí en esas zonas son realmente quienes conocen el día a día de las personas que todos los días tienen que convivir en esas zonas que casi siempre son zonas desfavorecidas y donde se concentran los mayores índices de pobreza. Aquí tenemos a Rubén, ¿verdad? Llamado Chío. Puede hablar a través de este celular, porque el teléfono es 809, que te debiste haber llamado, 547-1158. Puedes... Yo estuve llamando ahorita. Desde la frontera de la Tío Villalona. Saludando al programa Geoeconomía, programa... Señores, recuerden que eso es directamente desde la zona fronteriza, en donde... viene impactando. Mira, tenemos... Rubén, tenemos un problema con la comunicación. Yo creo que sería mejor que tú llamaras al teléfono 809-547-1158. Te repito. Estuve llamando ahorita a la misma 9:20. Bueno, está bien, te vamos a llamar. Sí, vamos a llamar, entonces tú nos respondes ahora mismo, ¿está bien? Así es. Esto es directamente, como le comentaba, desde las zonas fronterizas, en donde muchas veces hay zonas donde la cobertura y la señal es precaria, pero como esto es un programa grabado en vivo, entonces estamos tratando de comunicarnos con Chío, cariñosamente, ¿verdad?, quien nos va a estar comentando respecto a esos temas que se viven diariamente en la zona fronteriza. Y continuando con el tema, en lo que nos comunicamos con Chío de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en las escuelas, pues ciertamente esto requiere de una revisión integral, de todo el sistema educativo en República Dominicana. Recordemos que formamos niños de hoy para las personas que van a tomar decisiones en el mañana. Vamos a ver si ya tenemos a nuestro colega de la zona fronteriza.
Que es abriendo una cobertura, estamos abriendo una cobertura a las voces de la frontera, las voces de la comunidad fronteriza. Tenemos que entender también, no solo que la frontera está muy lejos, sino que a veces la comunicación, nosotros pensamos que la comunicación es tan eficiente como lo es aquí en los grandes núcleos urbanos. Y definitivamente las compañías telefónicas sí tienen una excelente cobertura a nivel de los grandes núcleos urbanos, pero en la frontera el asunto es un poquito más lento. Sí, todavía hay desafíos, señores. Y qué bueno que don Luis lo comenta. Vamos a tener esta sección de tal forma que, como este es un tema bastante importante, que tenga un espacio dentro de este programa en donde vamos a recibir esas valoraciones y esas opiniones directamente desde la zona fronteriza de República Dominicana. Y ciertamente todavía aquí hay un tema con relación a la brecha digital. Muchas personas tienen acceso a Internet, pero una cosa es acceso a Internet y otra cosa es la calidad del Internet que reciben. Creo que debemos de pasar a una pausa antes de... bueno, ya lo tenemos en comunicación. Ya creo que ya lo tenemos. Adelante y bienvenido. Sí, en el día de hoy voy a tratar, después de exponer un gran encuentro que se va a realizar, una gran feria binacional, Feria Frontera Viva, que se realizará en Dajabón, con los emprendedores y los artesanos, la quinta feria, desde el 26 de mayo hasta el domingo 28. Esta Feria Frontera Viva, que ya va por la quinta versión, trata de potencializar los recursos y la vitalidad y todas las microempresas de los emprendedores que hay en la provincia de Dajabón y en la frontera y los artesanos. En esta feria se pone la gastronomía, pone toda la creatividad de la cultura, la creatividad de los emprendedores, y es una feria ya que, aparte de esa exponencia, de esas exposiciones, también se desarrolla un debate cientista, un debate de los problemas que tenemos en la frontera. Como por ejemplo, uno de los debates que se van a hacer aquí en la Feria Frontera Viva se refiere a una actividad que tiene Indenor, que es parte de organizativa también, el Instituto del Noroeste, Indenor, de la feria, igual que Visión Mundial. Entonces, en este temático se va a poner una gran propuesta sobre la consolidación del aeropuerto de Montecristi, que es un aeropuerto que está próximo a la playa Juan de Bolaño, Montecristi, y se va a poner una gran propuesta de que este aeropuerto pueda convertirse ya, además de un aeropuerto doméstico, en un aeropuerto nacional, por el punto geográfico entre Cahuaitiano, Guanamende, Ferrier, Oliverté, Dajabón, Montecristi, Mao y Santiago Rodríguez. Es un punto estratégico para relanzar la aviación, digamos, y las grandes expectativas que nos va a traer este aeropuerto, como hace ya muchos años existía Alas del Caribe, que venía de Dajabón, volaba a Higüey y Barahona y Santo Domingo, hace más de experiencia de más de 30 años. Pero ahora ya con este desarrollo que tiene la frontera, eso se debe poner en la Feria Frontera Viva. Pero esta Frontera Viva también tiene una parte cultural, donde, como una feria binacional de artesanos dominicanos y emprendedores y haitianos, tenemos también una parte cultural donde el talento artístico de los grupos culturales de Dajabón y los grupos culturales de Guanamende y Haití tendrán un punto de encuentro para exponer y para, como artísticamente, todo ese potencial que ellos tienen. Rubén.
¿Nos Si tienen escucha? alguna pregunta sobre la feria, podrían hacérmela. Rubén, muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en otra oportunidad más del programa y muchísimas gracias. Y como todo programa especial tiene invitados especiales, les damos la bienvenida al doctor Dionisio Hernández, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y quien nos estará hablando sobre el tema de seguridad alimentaria. Y también tenemos al ingeniero Leonardo Mercedes, bienvenido, quien nos va a estar hablando de todo lo que tiene que ver con agua y muy específicamente con una ley, con la ley de agua que ha generado bastante debate. Señores, muy buenos días. Este es su programa. Adelante, Leonardo, ¿cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este programa con un elenco bastante interesante, muy oído su programa y estamos a su disposición para exponerle a su público bastante amplio todo cuanto sea necesario. Muchísimas gracias. Leonardo, en sentido general, ¿cómo usted valora la gestión de este recurso que es indispensable, el agua, y que es la base para la vida, y que últimamente ha sido un tema objeto de muchas polémicas en República Dominicana? Mira, la gestión del agua en la República Dominicana ha sido una de las causas fundamentales de la problemática que tenemos en materia de agua, porque no ha habido un control en el uso y el aprovechamiento del agua. A quienes han obtenido derechos para el uso y aprovechamiento del agua lo han usado sin control, sin que haya ninguna regulación que sea capaz de ajustarlo a los requerimientos, y además de que esa gestión ha sido bastante deficiente. Por ejemplo, tú tienes que en el sector agrícola, en el sector agrario, se pierde más del 70% del agua de que se dispone para eso. Y en el sector de los servicios de agua potable hay más del 60% de agua no contabilizada. Es decir, que tenemos una botadera de agua por todos los lados, sin ningún control, es más, sin siquiera tampoco ningún tipo de penalidad que realmente haga que la gente pueda cumplir con lo que son los parámetros y las disposiciones de la ley. Entonces, eso ocurre también dentro de una institucionalidad que ya está superada. Así como está superada la ley que le llamamos la ley de agua, que es la que ha existido desde 1962, asimismo también la institucionalidad, a pesar del surgimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, esa institucionalidad no se ha ajustado a los requerimientos de los nuevos tiempos, porque no ha existido una entidad que se encargue de la regulación, del cuidado, la preservación del agua, porque el ministerio, como es el responsable de las políticas conforme a lo que es su ley de creación, sin embargo, tiene demasiado sectores que atender, y el agua es uno de ellos. Entonces, esa agua, para su uso y aprovechamiento, requiere de una regulación, de un control, de una administración de manera particular. Bueno, eso ahora se está logrando se pretende lograr con lo que es el anteproyecto de ley que, bueno, desde 1992 venimos tratando de convertir en ley. No es el mismo. De 1992 a la fecha ha habido unas 10 iniciativas y pasaron 30 años. 31 años tenemos para tratar de sacar una ley de agua, mientras que tú haces un teleférico
y hace un monorriel en 1 año, 2 años y tienen unas inversiones enormes. Sin embargo, un asunto tan importante como es una nueva legislación e institucionalidad del agua, llevamos 31 años bregando con eso. ¿Y por qué usted cree que ha dado tanto problema que República Dominicana se organice un sector que es básicamente transversal para todas las actividades? De que es neurálgico. Exacto, porque ha dado tanto problema en República Dominicana. Ha habido 2 elementos fundamentales. Uno es que el sector amplio y poderoso de propietarios de la tierra, de la industria, ha estado beneficiado con la situación que permanece desde años inmemoriales. Entonces, ustedes saben que sobre la base del poder se han obtenido muchos privilegios en el país y uno de esos es posesionarse de la tierra y también posesionarse de las aguas y de su uso. Entonces, ese sector no le interesaba mucho que esa situación cambiara. E incluso, lo veremos más adelante, dentro del nuevo anteproyecto de ley se trata de mantener esos privilegios y esa situación de injusticias en cuanto a la posesión, en cuanto a la explotación y uso del agua, aprovechamiento y uso del agua. El otro elemento es que en los gobiernos que hemos tenido desde entonces no ha existido la voluntad política para hacer suyas iniciativas que han surgido dentro de los propios gobiernos y que han sido llevadas hasta el escenario del Congreso Nacional, pero ahí han muerto por falta de esa voluntad. Entonces, esos han sido los 2 elementos fundamentales que han impedido que nosotros en tanto tiempo no nos hayamos podido dar una nueva legislación del agua. Ahora parece que esa voluntad política ha aflorado en el nuevo gobierno y tenemos que el presidente de la República anunció en su intervención de febrero ante el país de que iba a proponer un nuevo anteproyecto de ley de agua que estaba en elaboración. Sin embargo, parece que dentro del gobierno han aflorado las diferencias y no han podido elaborar o terminar un anteproyecto de ley que someter al Congreso. Porque en ese anteproyecto de ley se da el caso de que es más radical en materia de lo que nosotros llamamos la privatización del agua que los proyectos anteriores. Incluso ese anteproyecto se monta sobre un anteproyecto anterior que había sido sometido al Senado en el gobierno anterior y aprobado en primera lectura en el Senado. Luego que con otro anteproyecto elaborado también se había hecho una mezcla y ahí se elaboró el proyecto que fue aprobado. Ahora, ese proyecto fue tomado por la actual administración, reformado, y es el que hasta ahora se está trabajando. ¿Qué pasa? Que ese anteproyecto, yo digo que es más radical en términos de la privatización que es negada por el ministro de Medio Ambiente y por todo lo que se han manifestado públicamente en favor del anteproyecto. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, comenzamos con que en la legislación actual y la realidad que tenemos en nuestro país en materia de la gestión del agua, todos los operadores de los servicios de agua, le hace de servicio de agua potable, como en materia de los servicios de riego, son creados por ley. O sea,
Los operadores de los servicios de agua potada han sido creados por ley y todos son públicos. Así es. En el riego tenemos que mediante una ley a las juntas y asociaciones de regantes, que son instituciones sin fines de lucro, se le traspasó la operación y mantenimiento de los canales secundarios y terciarios para riego. Pero esas asociaciones no pueden vender esa agua. No pueden vender esa agua. Entonces, el nuevo anteproyecto contempla la comercialización del agua, o sea, el uso comercial de esa agua natural. Eso es grave. Pero al mismo tiempo también el anteproyecto contempla que los operadores también pueden ser tanto privados como públicos, y que asociaciones o sociedades comerciales pueden tener el derecho de uso y aprovechamiento del agua y comercializar con el agua. Vamos a poner ejemplos para que la gente nos entienda. En el suroeste del país se está construyendo desde hace 14 años la presa de Monte Grande. 14 años que comenzó con un presupuesto de 524 millones de pesos, de dólares, y la última aprobación que se le hizo para tratar de finalizar el proyecto anda por 623.4 millones de dólares. O sea, adicionales a los 500. No, el monto total ahora. O sea, ha subido la diferencia entre los 324 y los 623.4 millones. O sea, se ha duplicado prácticamente. Sí, prácticamente se ha duplicado, claro. Es entendible en el sentido de que han pasado ahí 3 elecciones, 4 gobiernos, 3 presidentes. O sea, es entendible, sabiendo nosotros viviendo aquí en República Dominicana lo que se hace con los recursos de los proyectos. Entonces es entendible por qué se ha elevado tanto. Hay algunas otras razones, pero son mínimas en relación con eso. Ahora, ¿qué ocurre? Esa presa de Monte Grande, en el marco de lo que sería la nueva ley de agua, si se aprobase tal y como está este anteproyecto, pudiera ser pasada en una alianza público-privada a ser manejada por el Consorcio Azucarero Central, para poner una empresa que tiene interés sobre las aguas que va a regular esa presa. Pero al mismo tiempo le permitirá que el Consorcio Azucarero pueda vender el agua a los agricultores que están aguas abajo de la presa, y que, siendo público el bien, estarían beneficiados con la construcción de la presa, que ha sido pagada, financiada con los impuestos que pagamos los dominicanos. Los contribuyentes. Que como pagamos los dominicanos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si otro caso en relación Ingeniero, estas cosas que son tan importantes, podemos dejarla para allá, el bloque que tiene que ver con los debates y los diferentes puntos que trae este anteproyecto de ley, y le damos paso al segundo tema de seguridad alimentaria de manos del doctor Dionisio Hernández. Y ya en nuestro tercer bloque, después de la llamada de José Luis Kepis, entonces continuamos con esas impresiones con relación a este anteproyecto de ley que ha generado tanto debate en República Dominicana y que nos parece de mucha importancia, y precisamente por eso ocupa un espacio especial en este programa. Adelante, Dionisio Hernández, pero antes de empezar a hablar de seguridad alimentaria, para edificarnos, ¿qué es seguridad alimentaria? Porque entendemos que es un tema como integral que incluye muchos aspectos. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que nos estén viendo, a través de las redes sociales y de los sistemas de televisión por cable. Gracias a Geoeconomía por invitarme a este programa. Gracias a ustedes. Te invitamos el sábado también. Sí, pero no pude venir el sábado. Bueno,
hablar de seguridad alimentaria es un tema apasionante y a la vez preocupante. Primero, un poco de, digamos, explicar el tema de manera didáctica. ¿Qué entendemos, qué se entiende por seguridad alimentaria? Hay 4 aspectos que deben reunirse para que se pueda hablar de seguridad alimentaria. El primero es que exista alimento. El segundo aspecto es que esos alimentos sean suficientes, que sean inocuos, vale decir, que no dañen la salud, que no tengan bacterias, que no tengan virus, que no tengan químicos, que no dañen la salud, y que sean nutritivos. El otro aspecto es que haya recursos para adquirir esos alimentos. Y el cuarto aspecto fundamental es que sean sostenibles en el tiempo, que sean estables en el tiempo. Repito, primero que haya alimentos, segundo que sean suficientes, inocuos y nutritivos. Tercero, que haya, digamos, dinero para adquirirlos. Y cuarto, que sean sostenibles en el tiempo, que sean estables en el tiempo. Ese es el concepto más universal de seguridad alimentaria que comenzó a hablar de ese tema desde la cumbre alimentaria de Roma 1996. Ahora bien, hoy día ya el concepto ha ido evolucionando. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un concepto, hay un concepto desde el punto de vista de la salud, pero hoy día también se considera un derecho fundamental. Un derecho fundamental. De hecho, en nuestra Constitución, en la Constitución Dominicana vigente, en el artículo 54, si mal no recuerdo, se habla de la seguridad alimentaria. Y el solo hecho de que esté en la Constitución ya significa que nuestros legisladores le dan ese valor de derecho fundamental, porque en ese artículo de la Constitución se establece que el Estado tiene que ser garante de transferir los conocimientos, las tecnologías necesarias, las investigaciones necesarias para la producción de alimentos y para que haya seguridad alimentaria. Pero en adición a eso hay una ley, la ley 589-16, soy malo con los números, aunque soy estadístico, pero creo que esa es la ley que habla de la soberanía alimentaria del país. Yo creo que esa ley, en cierto modo, es una especie como de quimera, porque son muchos los aspectos que nosotros tenemos que lograr como país para hablar de seguridad alimentaria. Pudiéramos pasar la mañana entera hablando de este tema. Ahora bien, yo creo que en estos aspectos, Maridalia y miembros de este panel, nosotros como país tenemos que abocarnos seriamente a analizar el problema de nuestros campos. Ya el ingeniero Mercedes habló de que en nuestro campo hay una pérdida del 70% del agua, que es uno de los aspectos que se considera en la agricultura sostenible. Y hablar de seguridad alimentaria también tenemos que hablar de agricultura sostenible. Pero también tendríamos que hablar de la ley de reordenamiento territorial. Nosotros es una ley de reciente aprobación y tardamos mucho tiempo para aprobar esa ley. Esperamos que el país se haya invertido la población urbana y rural, pero de una manera tal que en el 1982, y tengo un tema con el 82, la población rural dominicana representaba el 48% de la población total. Hoy día, las estimaciones, las proyecciones que hace la Oficina Nacional de Estadística, y tomo eso como dato oficial, establece que la población rural es de un 16%. Dios mío. Vale decir que del 82 para acá, la población rural se ha disminuido 3 veces. ¿Y cuál es el tema con el 82? Porque en 1982, hace 41 años, el país hizo su último censo agropecuario. Y digo el último censo porque yo creo que será el último definitivamente. No hay un interés político, gubernamental, en hacer un censo nacional agropecuario. Nosotros no sabemos realmente lo que tenemos. Y todos sabemos que sin estadísticas confiables, oportunas, comparables y útiles, no podemos tomar decisiones.
apropiadas en materia de política pública para producir alimentos. Nosotros como país estamos descansando nuestra economía esencialmente en el turismo, pero también pudiéramos hablar del turismo sostenible. El Ministerio de Turismo prevé que tendremos este año 9 millones de visitantes. Yo creo que será un poquito menos. Tomando la proyección que llevamos, llegaremos a final de año alrededor de 8.3, 8.4 millones de visitantes. Si a eso le sumamos los 10.7 millones de dominicanos que se estima, más, óigame bien, más los 11.4, 11.5 de haitianos que en gran medida dependen también de nuestra producción agrícola, agropecuaria. Estamos hablando que en un momento determinado nosotros debemos producir para alrededor de 30.4 millones de personas. Y existe realmente interés, existe realmente una política pública orientada a una gestión de la producción agrícola y pecuaria en general. Ese es un tema, Maridalia, tan amplio que yo creo que sería pecar de ingenuo poder abordarlo en media hora, pero realmente es un tema muy preocupante. Y dos temas, y fíjense que estamos abordando el tema del agua como una base para todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, porque no podemos hablar de seguridad alimentaria sin el agua. Ingeniero, ¿usted podría mencionarnos los 3 puntos más novedosos positivos que usted puede ver en este anteproyecto de ley y cuáles serían esos 3 puntos de vista o digamos que cosas que usted entiende que hay que revisar en ese anteproyecto de ley, además del tema de la privatización? Sí, el anteproyecto de ley tiene varios elementos positivos que nosotros hemos tratado de impulsar. En primer lugar es que crea una nueva institucionalidad, un nuevo modelo institucional. Sobre eso, perdón, esta ley corregiría el tema de la atomización de ese sector, porque uno de los problemas que tiene este sector es que está bastante atomizado, es decir, muchos entes reguladores intervienen, porque por ejemplo, un Ministerio de Medio Ambiente que tiene a cargo la política, el Ministerio de la Vivienda que tiene a cargo la política del déficit habitacional, pero uno de los componentes del déficit habitacional es el tema de los servicios básicos, y el agua es un servicio básico. Sí, mira, este anteproyecto de ley se refiere de manera exclusiva al agua recurso natural, porque hay otro anteproyecto de ley que se ha venido elaborando también desde 1998 sobre los servicios de agua potable y saneamiento. Okay. Claro, este subsector estaría en el marco de la ley de aguas, porque serían unos usuarios, o sea, el sector de servicios de agua potable sería un usuario del agua y tendría que pagar por la cantidad de agua que va a utilizar, y tendría que pagárselo a la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente regulador del agua natural, que se crea con esta ley, lo cual es un elemento positivo, sustituyendo al INDRI, que es quien lo hacía de manera un tanto irregular y no completa, y el INDRI entonces pasa a ser el Instituto para la construcción, operación de la infraestructura hidráulica del país. O sea que ya no va a regular servicios de agua natural el INDRI, sino que se va a concentrar en lo que diríamos es la inversión pública en obras de infraestructura, y ellos lo van a supervisar, la van a controlar y la van a operar. Claro, seguirán las juntas de regantes y asociaciones de regantes operando los canales secundarios y terciarios. El otro elemento positivo que tiene la ley es que crea el sistema de gestión integrada de recursos hídricos. Es decir, reúne a todas las entidades y todos los elementos que entran en un sistema dentro de ese sistema. Ingeniero, ¿y en esa ley se contempla una rectoría? La rectoría, ¿quién la tendría? La rectoría queda en manos
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿En serio? ¿Un Claro ministerio que es, porque es por ley quien ejerce la rectoría en el sistema administrativo del Estado Dominicano. Y eso significa que elaborará la política, los planes tendrán que hacerse en correspondencia con él y otros elementos que son parte de la función rectora. Entonces, el ente regulador se crea, que es la Autoridad Nacional del Agua, y se establecen con nuevas características lo que son los operadores de los servicios de agua. Ok, que sería la CORA, pero también las juntas de regantes y demás, y el propio INDRI que maneja los canales principales. Ahora, como te digo, esa es la CORA y el INAPA estarán sujetas a otra ley de los servicios y tendrán su ente regulador porque los servicios tienen otra naturaleza. Esos son aspectos positivos. También tiene esta ley el aspecto positivo que obliga a la elaboración periódica de lo que es el Plan Hidrológico Nacional. Y otro aspecto positivo es que establece que la seguridad hídrica, que es fundamental, es uno de los objetivos fundamentales de la ley, porque sin seguridad hídrica no hay seguridad alimentaria. Entonces, en correspondencia de una de otras que se hacen. ¿Cuál es el aspecto crítico? Ese que ya señalé, de incluir entre los operadores del servicio y traspasar a estos. El segundo elemento es el posibilitar la comercialización del agua. Y es que la Constitución de la República en su artículo 15 te lo impide. La Ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales te lo impide en su artículo 126 y 128, que establece que el agua es un bien público de carácter estratégico, inalienable, imprescriptible e inembargable, y sobre el cual no se puede crear derechos. Entonces, es imposible, establecido esto en la ley, poder comercializar y hacer ganancias, obtener beneficios, hacer capitales, construir capitales sobre la base del aprovechamiento del agua. Otro elemento muy negativo que tiene esta ley es, por ejemplo, sigamos con... Pero en esta sentido, si llegara a aprobarse esta ley, de una forma u otra tendría cierto riesgo de ser impugnada ante los tribunales, el Tribunal Constitucional y otras entidades jurídicas por esas razones, ¿verdad? Ya usted ha declarado que definitivamente está violando la Constitución y otras leyes adjetivas que garantizan que el agua es un bien que debe llegar de una u otra forma a toda la población. Sí, es así como tú dices. Si se aprueba tal y como está, es inconstitucional, sería inconstitucional porque estaría cuestionando la propia Constitución de la República. Por ejemplo, en el caso, el anteproyecto de ley establece que si usted tiene un derecho de uso y aprovechamiento del agua y usted necesita construir las obras de captación y de riego que tiene para utilizar esa agua, usted, si hace un préstamo a un banco, usted podría poner en garantía el derecho de uso y agua que se le ha otorgado. Pero ¿cómo usted puede hacer uso privado, como si algo fuera suyo, de algo que le ha sido cedido con una limitante y condicionamiento? Imagínense ustedes que no pueda pagar el préstamo. ¿Qué va a pasar?
Entonces, el otro elemento, Él no lo va a pagar de seguro. exacto, no te imaginas, tan pronto empiezo a construirlo, pongo como garantía el asunto de derecho de uso. El otro elemento terrible que dice es que si, por ejemplo, estamos en sequía y el INAPA se ve en la necesidad de quitarle al Consorcio Azucarero Central parte del agua que le ha sido cedido en derecho para poder abastecer a las poblaciones de la región Enriquillo, a la cual abastece con el acueducto regional. Entonces, el agua que use el INAPA, de la que tenía para el uso el Consorcio Azucarero, tendrá que ser pagada al Consorcio Azucarero. ¿Y quiénes la van a pagar? Los usuarios del agua de INAPA. Es decir, que en las facturas mensuales de el uso del agua y consumo del agua por parte de los barauneros, de los surestanos, entonces se le pondrá un sobrecosto porque habrá que pagarle al Consorcio Azucarero por un agua que no es suya, sino que ha sido cedido en derecho para riego. Pero usted no puede usar lo que no es suyo, ni pagársele por eso. Entonces esas son de las debilidades que tiene esa ley que hay que revisarla. Así es. Dionisio Hernández, en el país existe un sistema nacional de seguridad alimentaria, pero parecería que existe solamente por existir. Porque cuando verificamos todas las acciones que hay en materia de políticas públicas, el mismo tema de que las estadísticas del sector agropecuario son deficientes y en muchos casos existen brechas importantes de información, ¿cuáles políticas públicas o cómo entiendes que realmente se le ha dado atención en este gobierno a todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria? Porque a veces hablamos en foros internacionales, pero cuando vemos a lo interno parecería que no se está haciendo nada importante con relación a la seguridad alimentaria en República Dominicana. Bueno, la verdad es que es poca cosa lo que se ha hecho. La puesta en vigor de la ley de reordenamiento territorial, que ojalá se asuma con el interés de Estado-Nación que amerita, porque es una ley fundamental que va a regular el uso del suelo. Es una ley fundamental que yo creo que el gobierno tiene vocación de que se implemente. Sin embargo, en el tiempo que le queda en este periodo, no creo que se alcance gran cosa. Pero hay un aspecto fundamental que me interesa tocar, Maridalia y demás miembros de este panel. Cuando yo empecé hablando de la seguridad alimentaria, que me refería a los 4 aspectos, hay uno de los aspectos que es, digamos, la existencia de recursos para adquirir alimentos. No podemos hablar de seguridad alimentaria si la gente no tiene dinero para comprar alimentos. Aunque haya muchos alimentos, si no hay dinero, entonces no podemos hablar de seguridad alimentaria. ¿Y cuál es el tema con eso? La población se divide en términos estadísticos, en términos económicos, en 4 grupos de ingresos. Lo que nosotros llamamos los quintiles de ingresos. ¿4 o 5? En 5 grupos. 5 grupos, sí. Pues, gracias, Pedro. En 5 grupos de ingresos, los quintiles. Cada uno representa el 20%. El quintil 1 es el quintil de la población más pobre, el 20% más pobre de la población. Una preguntita ahí, Dionisio. Siempre he tenido la duda. Si es el quintil más pobre de la población, pero ¿de qué cantidad de ingresos estamos hablando? Bueno, siempre he tenido esa duda. Lo que siempre se ha establecido es que el ingreso que debe tener la población en el quintil 1 es aquel ingreso que le permita adquirir la canasta básica de alimentos. Que eso es un tema. Pero ¿qué pasa con la canasta básica de alimentos? Que el Banco Central está estimando hoy día en ese quintil en cerca de 26,000 pesos. ¿Y cuál es el problema? Los salarios de los trabajadores dominicanos entre las empresas pequeñas y las grandes oscilan de 15,000 a 24,000 pesos. Lo que significa
que el costo de la canasta básica para ese quintil 1 está por encima del salario de las empresas más grandes del país. Si nos vamos a la canasta familiar, que ya sobrepasó los 40,000 pesos, la situación es peor. Pero estamos hablando de la canasta básica. Entonces tú no puedes hablar de seguridad alimentaria cuando el 20% de la población más pobre no percibe ingresos para comprarlo. Porque, y además, y no es solamente comprar alimentos, es que también tiene que haber variedad. Porque hay que garantizar una dieta balanceada, nutritiva. Y hay otro punto, Dionisio, que es muy interesante y que se ha debatido relativamente poco. Un alto porcentaje de los hogares son monoparentales. Así es. O sea, si se estuviera hablando de ingresos del hogar y tú dices, bueno, hay 2 ingresos en el hogar, se puede alcanzar los recursos suficientes como para adquirir la canasta. Pero como una buena parte, particularmente de la gente de menores recursos, son hogares monoparentales, es mucho más difícil todavía. Y el tema se complica cuando nos vamos a la ingesta de nutrientes. O sea, un adulto debe consumir entre 80 y 125 gramos de proteína por día, más o menos. Y entre 1.600 y 2.500 calorías. Ahora, los alimentos que te aportarían esos nutrientes, ¿cuánto cuestan? Que esa es la base que se toma estadísticamente para determinar el costo de la canasta familiar. Porque no es simplemente lo que te cuesta comprar arroz, habichuelas y carne, es un componente de ver si que lo que tú estás comprando te aportan esos nutrientes. Ese es un concepto que de hecho el BI ha tomado ya esto como parámetro, aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace tiempo que lo asumió, pero se dejó de lado, de que realmente se mida el aspecto nutricional, porque es un indicador. Claro. Es un indicador de la seguridad alimentaria, la nutrición, la mortalidad, el acceso a agua, que es un tema fundamental que bien ha mencionado aquí Mercedes. Por lo tanto, yo creo que nosotros como país debemos abocarnos a una revisión hacia el interno. ¿Qué está pasando con la producción agropecuaria? Nosotros tenemos una balanza comercial en sentido general que ya es muy, digamos, muy desbalanceada. Aproximadamente nosotros estamos en el intercambio, un 70% son importaciones. Y estamos exportando un 30%, pero ya hay muchos productos, por ejemplo en el café, que es parte de la canasta básica. Aquí se está importando más café que el que se exporta, ¿me entiendes? Y así está pasando el caso del arroz, que cierne un gran problema, una gran amenaza ahora con la liberación de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que hasta el 2025, ya en el 2025 van a entrar libres de impuestos. Hoy día el arroz tiene un impuesto preferencial de un 23.76%, si mal no recuerdo. Lo que significa que sobre la agricultura dominicana vienen problemas serios, porque no solamente significa que vamos a tener muchos productos importados, ¿qué vamos a hacer con los campesinos que tenemos, con los productores agropecuarios, con la población que está ocupada en el campo? Entonces, ese problema que está pasando con la migración interna, que la gente ha dejado de producir en el campo para mudarse a la ciudad, entonces en la ciudad se están formando los cinturones de miseria y hay que darle una tarjeta de solidaridad para que la gente malviva en la ciudad. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se le da para que se quede en el campo? Reforestando microcuencas agropecuarias, dándole incentivo para que se quede y para que produzca. O sea, yo entiendo que la política en ese sentido debe repensarse de cómo logramos que la gente se quede y produzca y se le den esos incentivos. De todas maneras hay que dárselo aquí en la ciudad, hay que darle bono luz, bono gas, solidaridad, salud. Vamos a darle eso para que la gente produzca en el campo. Porque aquí hay muchas ciudades, por ejemplo, mi pueblo Jarabacoa y el propio Constanza, que eran hasta hace poco 2 polos de producción de vegetales número 1 del país. Eso ya es un mito, ¿entiendes? Incluso producción de flores. Aquí ya estamos importando hasta flores de Colombia. Lo que significa que nosotros hemos dejado de producir en el campo y nos estamos yendo por las importaciones y
cuando hablamos del turismo, ¿cómo vamos a ser competitivos con un turismo donde tenemos que importar todo? Que ya de hecho estamos importando mucha carne y muchos vegetales. En el momento que haya que importar todo, dejaremos de ser competitivos. Y entonces el turismo, que es un sector muy frágil, que se ve amenazado por las pandemias, por los virus, y hoy día tiene otra gran amenaza, que es los sargazos. Sí. Que es una amenaza para todo el continente, pero sobre todo para nosotros, que es un destino turístico por excelencia. Dionisio, pero me gustaría preguntarte, ¿y el rol entonces de las instituciones como el Ministerio de Agricultura? Porque tengo la percepción de que en la pasada administración se hizo algunos esfuerzos por promover pequeñas empresas agropecuarias y que en esta administración se ha dejado el asunto de lado. Y hablamos ahorita del censo agropecuario. Se hizo un precenso, me parece que fue en 2015. Sí, en 2015. En 2015, aunque los resultados se presentaron un poquito más tarde. Y no está la base de datos. Y entonces, el rol de una institución como el Ministerio de Agricultura, ¿dónde está? ¿Dónde está la presencia de esas instituciones que deberían estar promoviendo, incentivando, creando proyectos, orientando a los productores para mantener o acrecentar la productividad? Es una pregunta que también yo me la hago. ¿Y dónde está la investigación y desarrollo en materia agrícola, por ejemplo? Que es un aspecto que el artículo 54 de la Constitución establece, la transferencia de tecnología, de conocimiento, el apoyo para que haya seguridad alimentaria. ¿Qué se está haciendo con eso? Porque yo decía que la ley 589-16 es una ley, es una quimera. Eso que tú mencionaste, esa ley, si se aplicara realmente, pudiéramos hablar de seguridad alimentaria. Pero hoy día yo entiendo que nosotros estamos rumbo a la inseguridad alimentaria. Porque no solamente que no va a haber recursos, alimentos disponibles, es que tampoco hay recursos para adquirirlos. Para acceder. Ni la variedad necesaria para adquirirlos. Esos pequeños productores, por ejemplo, ¿qué está pasando con los productores de cebolla de San Juan? ¿No tienen mercado? ¿Pero por qué? Bueno, por las importaciones de cebolla. Entonces, ¿para qué decir? ¿Cuál es el incentivo de un productor que ve, caramba, voy a sembrar cebolla si los sanjuaneros no pueden venderla porque no tienen mercado, porque las importaciones llenaron los mercados? Y también está pasando lo mismo con los vegetales. O sea, yo entiendo que la política pública en materia de producción agropecuaria hay que repensarla seriamente. Seriamente, el presidente, las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, agricultura, el INDRI y todos esos sectores tienen que, el propio IAD, tienen que abocarse a tomar decisiones serias para que haya seguridad alimentaria y que sea sostenible en el tiempo. Mira, está demostrado, el país necesita una ley de agua que garantice o cree las bases legales para que el país se pueda dar la seguridad hídrica y con ella la seguridad alimentaria, para que tengamos una gestión integral de los recursos hídricos, del patrimonio hídrico del país, y al mismo tiempo se pueda asegurar el derecho universal de acceso al agua, que es ya reconocido y está, aunque no en esa forma expresado en nuestra Constitución, pero nuestra ley fundamental establece que el agua es un patrimonio nacional estratégico y que esa agua es sobre todo de carácter social, debe satisfacer de manera primaria las necesidades de ingesta por parte de la población, que además es parte de sus alimentos, porque el agua tiene nutrientes que el organismo necesita. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos dar una institucionalidad nueva con un ente regulador del agua, de tal manera que podamos hacer uso y aprovechamiento lo más racional
eficiente y eficaz de ese recurso que se está haciendo muy limitado por la presión que sobre él se crea por el crecimiento poblacional, por la propia contaminación que esa población produce sobre las aguas, tanto superficiales como acuíferos, y por el cambio climático que presiona con eventos o de sequía o de inundaciones, que son también un elemento sumamente peligroso. Pero además hay un aspecto que es fundamental. Hay que reforestar las cuencas altas de los ríos, porque ese es el almacenamiento natural del agua. Si nosotros no reforestamos, por ejemplo, la cuenca alta del río Yaque del Sur, la presa de Monte Grande, si se le ha dado una vida útil de 30 años, yo dudo que llegue a 10 años con una cuenca tan deforestada como la que lo es la del Yaque del Sur, y que lanza sedimentos por millones de toneladas anualmente. Y esa presa rápidamente perdería su capacidad útil de almacenamiento por el absorbimiento de arena. Con relación al agua tratado residual, ¿qué puntos toca la ley con relación a este tema? Que no, es porque te digo que el agua, la ley es referida específicamente al agua natural. Ya la parte del saneamiento, que es donde entran las aguas residuales, es motivo de la ley de agua potable y saneamiento. ¿Y por qué dos? Sí, porque allí tú estás hablando de un recurso que es transversal. Aquí, en agua potable, tú estás hablando de un producto industrial que se sirve a la población, porque para tú poder tener agua potable, tú tienes que someterla a un proceso de potabilización que usa químicos y usa otros elementos para poderla producir. Entonces, además, se sirve a la población como un servicio público. Claro. Entonces, allí en el agua, en sentido general, estamos hablando de un eje transversal, porque sirve para la población, sirve para la agricultura, sirve para la industria, para el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que una ley de aguas que se refiere al conjunto, y tienes entonces una ley de servicio de agua potable y saneamiento, que es la que va a establecer cómo se suministrará, las tarifas, quiénes lo harán, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Excelente. Y con relación al tema de la seguridad alimentaria, Dionisio, y esos sectores que se han mantenido como ausentes con relación a este tema, que de mucha importancia y que en los últimos años la verdad es que ha perdido mucha relevancia con relación a quienes toman decisiones en República Dominicana. No sé si tenemos a José Luis Kepi antes de darte la palabra. Bueno, pues continuamos con nuestro tema. Sí, dejamos para el final a José Luis. Excelente, muy bien. Bueno, yo tengo, no sé si tenemos recomendaciones. Yo tengo una recomendación número 1. Realizar el Censo Nacional Agropecuario. En el pasado censo de población y vivienda, muy cuestionado por cierto, se recogieron datos sobre productores agropecuarios para identificarlos. Eso nos va a dar el marco para hacer ese... Pero el precenso no era el marco, no podía hacer el marco, el precenso. En el censo de población y vivienda se hace una recolección de datos sobre productores agropecuarios en el hogar, lo que nos permite identificar dónde están esos productores y la cantidad de predios que tienen para uso agrícola. El Censo Nacional Agropecuario, que como dije en principio, ya tiene 41 años. Es una deuda de nuestro país, porque no podemos planificar nada si no tenemos información. Curiosamente, en la historia de los censos en el mundo, el primer censo de que se tiene conocimiento
data del año 2238, antes de Cristo, en China. El emperador Yao ordenó hacer un censo para identificar los productores agrícolas. La situación de la producción agrícola en China de ese entonces y la producción industrial. Nosotros aquí todavía seguimos suplicando un censo nacional agropecuario que sirva de marco para la toma de decisiones, sobre todo para la implementación de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. Dionisio, y agregaría no solo la parte de los productores agropecuarios, sino de terrenos con vocación agrícola que se encuentran baldíos. O sea, eso también con la tecnología existente hoy por hoy, se pueden identificar y aprovechar esos terrenos. Claro, y va de la mano con eso la ley de reordenamiento territorial. Muy bien. Que también va de la mano con el tema del agua. Porque, ¿qué está pasando con el agua? Y esto es un aspecto que tiene un impacto en la seguridad alimentaria. El agua que se utiliza para los cultivos agrícolas aquí, que la canalización de los ríos como el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el río Yuna, esos son ríos altamente contaminados, pero altamente contaminados. Y esa agua va a irrigar tierras agrícolas. Entonces estamos produciendo alimentos que ya vienen contaminados desde el origen. Y uno de los aspectos de la seguridad alimentaria es que el alimento tiene que ser inocuo, tiene que ser sano, no puede tener químicos. Y todos esos químicos de las industrias de las ciudades van al río y luego van a las plantaciones agrícolas. Y mucha de esa agua llega a los hogares. Entonces se lavan los alimentos con esa agua de esos ríos contaminados. Entonces por esa razón nosotros vivimos enfermos con parásitos. Sí. Y también con químicos. Y aquí hay tantas enfermedades que antes no existían. ¿Por qué? Porque nuestros alimentos no son inocuos realmente. Y eso es uno de los problemas que tiene la seguridad alimentaria en nuestro país. Así es, y también, Dionisio, quizás resaltar esa inocuidad que de una u otra manera es responsabilidad ya cuando los alimentos están dentro del hogar. A veces no se tienen las medidas de higiene necesarias y por eso vemos que hay muchos niños a veces en los hospitales, en las clínicas, con parasitosis e inclusive conversaba con una de mis hermanas que es médico que me decía que hay muchos problemas aquí con relación a temas de inocuidad, porque a veces los alimentos no se manipulan de la manera correcta y es un tema que está dentro de todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, pero estos temas, estos conocimientos que deberían ser algo básico, a veces ni siquiera se tratan y vemos que hay una responsabilidad por parte de las academias, por parte de las escuelas, que muchas veces se limitan únicamente a dar un programa específico de una asignatura específica y que eso no se trata y que es importante también. Así es. Y hay un tema que yo sé que a ti te apasiona, que es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Así es. El objetivo número 2, que es de hambre cero. Así es. Nosotros, yo no podría decir que aquí hay problema de hambruna, pero realmente hay problema de hambre. Y hay de nutrición, tenemos indicadores. Y ahí donde voy. Eso va a ser uno de los objetivos que no se va a alcanzar. Y el problema de la desnutrición aquí es grave. Nosotros aquí deberíamos, del Ministerio de Salud sobre todo, abocarse a un gran estudio nacional sobre el estado nutricional de la población dominicana. Porque una población desnutrida es una población que no aprende. Por eso tenemos problemas en las escuelas. Por eso tenemos los hospitales llenos de personas enfermas. Entonces, el estado nutricional de una población es un aspecto es un indicador fundamental para hablar de seguridad alimentaria. Por lo tanto, yo creo que el tema es apasionante y ojalá que esto se retome en una ocasión y con un abordaje, digamos, desde la sociología incluso y desde la salud, porque la seguridad alimentaria es transversal a todos los temas. Y entiendo que es fundamental y qué bueno que esté aquí Leonardo Mercedes con el tema del agua, porque en nuestro país el agua hoy día es un problema serio, con el problema de la sequía,
Ya ni siquiera en los sectores de clase media alta, en la capital de agua, ni siquiera agua tenemos. Pero mira cómo andamos nosotros a la inversa, de que cuando el agua es un bien público, social, que amerita ser cuidado con mayor atención, entonces nosotros desde el Ejecutivo elaboramos un anteproyecto que lo que pretende es darle mayor participación al sector privado en la gestión del agua. Es decir, meter el agua en el mercado. Y cuando el mercado ha sido solucionador o vía de solución para los problemas sociales, ya quedó demostrado que con aquel boom que tuvo el neoliberalismo y que planteó el mercado como si fuera un dios, la crisis de 2008 demostró que efectivamente el mercado no lo resolvía todo. Entonces, cuando necesitamos controlar con mayor eficiencia, hacer uso más racional del agua para satisfacer la necesidad alimentaria, para satisfacer el abastecimiento de agua potable como derecho humano para la población, pues nosotros estamos a la inversa. Nosotros estamos cediéndole al sector privado para meterlo en el mercado para que sea este. ¿Y quién ha dicho que eso puede solucionar problemas? Por eso, no soñemos con los objetivos de sostenible, en hambre, en agua. No hay. Prácticamente ninguno. Ninguno. Esos son sueños, esos son caramelitos que nos ponen ahí. Sí, pero hay algunos que tienen mayores desafíos que otros. Y el tema de seguridad alimentaria y el tema de agua, vale decir que son dos de los objetivos de desarrollo sostenible en donde los indicadores tienen menos estadística para ser medidos. Pero María, ese es un tema que refleja realmente la poca atención que han tenido estos dos sectores que históricamente han sido descuidados. Y es así porque aquí tenemos hay estadísticas de agua servida, pero hay otros temas que hay que medir como es el tema de la gestión del agua y la calidad del agua, que va más allá de un tema de cloración del agua. Mira, mi amor, si hablamos de agua servida, eso es terrible. Hay un profesor que define Santo Domingo, por ejemplo, como Santo Domingo es una ciudad rodeada de excremento por todas partes. Sí. Eso es grave. Porque hasta el subsuelo. Y le llegan a los hogares. Hasta el subsuelo. Y entonces posiblemente estemos comprando alimentos inocuos, pero en el momento de prepararlo, lo estamos preparando con agua que no es potable. Entonces lo estamos contaminando. No, y que no solo que no es potable, sino que no hay tratamiento. Por ejemplo, yo, el agua que uso para hacer cualquier labor de cocinar alimentos, tengo un filtro. O sea que por lo menos le estoy dando un tratamiento a esa agua. No todo el mundo tiene esa... Yo les recomiendo a todos los habitantes del Distrito Nacional de Ciudad de Santo Domingo que no usen el agua que reciben de el agua servida. De las aguas que reciben, no la utilicen para sus alimentos. Pero es que es caro. O sea, usted sabe lo que implica para un hogar de bajo ingreso cocinar con agua de botellón. Eso es terrible. Es costoso. Que tampoco se sabe si es buena. Porque se han hecho estudios sobre el agua embotellada. Y solo algunas cumplen. Y solamente algunas cumplen. Con el agravante de que las veces que se han hecho esos estudios, que se ha determinado que hay mucha agua que no son potables, que no son aptas para el consumo, no se han dicho cuál es la marca. Y cuando se ha dicho responsabilidad en ese sentido. Y cuando se ha dicho, el funcionario ha perdido la cabeza. Y cuando yo planteé que la CAS, el INAPA y el Corazán embotellaran su agua, porque ya como el 80% de la población, más del 80% está tomando agua embotellada, muy cara. Y con un sobrecosto para los ingresos familiares. Que como ellos están produciendo agua de buena calidad, potable en realidad, en gran medida. Antes de pasar por el sistema de distribución. Exactamente. Desde los tanques de almacenamiento, tomen, la embotellen y la vendan a precio de costo a la población. Oye, de una vez la gente de la Asociación de Industria de la República Dominicana me cayó arriba. Que el Estado no puede meterse en eso, porque eso es del sector privado.
Pero el sector privado está acabando con la gente cuando le vende un botellón de esos grandes a 90 pesos. 100 pesos. De un bien público. De un bien que debería se ser paga público. más, se paga más del agua de tomar, se paga varias veces más del agua de tomar que el agua que te sirve que el agua que te sirve en el cosa, pues entonces embotéllasela y véndesela a precio módico. Bueno, ya para ir finalizando en unos 2 minutos, por favor, algún mensaje o reflexión que ustedes quieran llevar a la sociedad con relación al tema del agua y con relación al tema de la seguridad alimentaria, porque a veces se habla esto de manera macro, pero cómo llevar esos mensajes que son clave hacia nuestros hogares y que puedan ser entendidos por los hogares. Yo voy a 2 mensajes, uno dirigido al gobierno dominicano para que ese anteproyecto de ley que está discutiendo lo someta a la discusión de todos los sectores sociales, de tal manera que produzcamos una ley que sea beneficiosa para la seguridad hídrica del país, para la seguridad alimentaria del país y para el desarrollo sostenible e integral de nuestro país. Y un segundo mensaje dirigido a la población. Todos debemos interesarnos en la discusión de este anteproyecto de ley de aguas, porque está en juego la vida, la salud y el bienestar de toda la población frente a riesgo de una ley que privatice el agua en República Dominicana. Nos informan que José Luis Hernández, otro de los miembros que nos iban a llamar desde la frontera, ya lo tenemos en línea. Sí, por favor. José Luis. Sí, buenos días a Luis y a todo el equipo directivo y productor de este espacio. Buenos De días. Economía Tu Mundo. Buenos días, adelante. Sí, buenos días a Luis y al equipo directivo y productor de este espacio. Sí. Geoeconomía Tu Mundo. Sí. De este lado, José Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Social de la Frontera de la República Dominicana, CIEFREDO. Sí. Sabemos que ese espacio no solamente maneja la problemática económica a nivel local y a nivel mundial, sino que también ofrece alternativas de solución a posibles problemas que se dan en esta importante área, la cual tiene múltiples facetas. En el caso de la frontera, específicamente el lugar que nos corresponde a nosotros en la provincia de Dajabón, aunque conectamos con otras 6 más, entendemos que en lo concerniente al problema de la producción agroalimentaria o seguridad alimentaria, como temáticamente se está manejando ahora mismo, y el anterior expositor hablaba sobre el mismo, nosotros hemos venido trabajando en la situación de los productores locales, sus asociaciones, para que las instituciones responsables puedan acompañar a ella y a través de diseño de planes de productividad, de distribución de sus productos del mercado y colocación del producto, puedan obtener algún beneficio que mejore grandemente la economía familiar de ellos y pueda ir superando los estados de miseria, los estados de atraso que históricamente estas zonas han venido viviendo. Ahora bien, nosotros tenemos uno de los lugares más importantes para colocar esos productos, que son los mercados, mal llamados binacionales, que son mercados locales realmente. Se da el caso de que en estos mercados los productores no pueden colocar la producción, ya sea agrícola o los medianos
empresarios no pueden colocar sus artículos debido a que un sinnúmero de asociaciones de supuestamente productores y o comerciantes se apropian de la representación de ellos y evitan que estos puedan colocar sus productos. De ahí que hace tiempo la propuesta nuestra es de que se creen las condiciones donde las asociaciones puedan desarrollar sus procesos de producción y sin ningún tipo de inconveniente los coloquen en los mercados, donde durante el transcurso de la semana hay 1, 2, 3 días donde se desarrollan procesos de compra y venta de lo mismo. Es decir, que las economías locales pueden mejorar bastante si las instituciones, tanto oficiales como las organizaciones sociales o comunitarias, pueden establecer un vínculo y posiblemente desarrollar esta propuesta que durante años hemos venido impulsando, pero que hasta el día de hoy no han tenido, todavía no han podido cuajar a nivel de lo que es el desarrollo de este proceso comercial que se efectúa aquí cada semana. José Luis. José Luis, le agradecemos muchísimo su participación y esperamos contar con ella nuevamente en otra entrega más de este programa Geoeconomía Su Mundo TV. Muchísimas gracias. Y bueno, ya realmente nos toca cortar, pero quedó pendiente un mensaje final a la sociedad de Dionisio. Dionisio, en unos segundos, por favor, un mensaje final para despedir este programa de verdad como se merece. El mensaje final es al gobierno y a los gestores del sistema agropecuario una mirada más seria hacia los campos dominicanos. Tomar el tema de la seguridad alimentaria como un tema fundamental, constitucional, que no podemos olvidar, que debe formar parte de la agenda diaria del gobierno. Muchísimas gracias, Dionisio, muchísimas gracias, Leonardo, Pedro, y a todo el equipo técnico que está detrás de cámara, que nos ayuda todos los sábados a que este programa llegue hasta sus hogares. Nosotros estamos comprometidos con llevarle información de interés nacional y veraz. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en otra entrega más el sábado que viene. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Su Mundo TV.